Hola, buenas noches, es un placer saludarlos como siempre, bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. Yo soy María Camila Orozco y esta noche vamos a hablar de la transición energética, que es una de las obsesiones de este gobierno que está jugado por ese punto, y en esa línea hay una pregunta que es crucial, que es vertical en la discusión, y es ¿cuál va a ser el rol del gas en esa transición energética? Si lo hay, si es que el gas juega un papel determinante en este asunto para el funcionamiento de la economía y del país. Por eso, tener reservas es indispensable para garantizar la demanda de un país que todavía no tiene clara cuál es el punto de partida y el punto de llegada de esa transición energética. El gobierno de Gustavo Petro ha dicho que actualmente las reservas podrían durar hasta 7 años. También ha dicho la posibilidad de buscar gas en Venezuela en caso de que el país esté desabastecido. La pregunta es si deberíamos llegar a este escenario y cómo está el panorama de este fósil en el país. Entre otras cosas, un presidente que habla en escenarios nacionales e internacionales de frenar la exploración, mientras los mayores productores y consumidores están en otra tónica, en seguir produciendo, en seguir buscando, en seguir explorando. De ese tema vamos a hablar, de transición energética, de gas, vamos a hablar esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Las reservas de gas son las más bajas en los últimos 17 años y ese dato lo registra la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Es una discusión en la que está muy involucrado el presidente Gustavo Petro, que ha puesto cifras, que ha puesto circunstancias, un panorama en escenarios nacionales, pero también internacionales, del cómo Colombia tiene que aportar su grano de arena para desacelerar el consumo de fósiles. La labor que hemos hecho en estos meses ha hecho que las reservas de gas actuales de Colombia ya alcanzan para el consumo interno en un periodo entre 2037 y 2042. Esta noche para esta discusión, que es técnica, pero también política, hemos invitado a Luisa Umaña, es abogada de la Universidad Libre, con maestría en política minera energética y petrolera en la Universidad Externado de Colombia. Bienvenida, un gusto saludarla a este espacio, bienvenida a Zona Franca. Hola María Camila, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con usted por aceptar esta invitación, este diálogo sobre transición energética. También hemos invitado a Alejandro Espina, ustedes ya lo han visto en esta mesa, es ingeniero de petróleos y presidente de UTIPEC, ¿lo pronuncié bien? UTIPEC. UTIPEC. Bienvenido Alejandro, como siempre, un gusto saludarlo. Camila, el gusto es mío, de verdad, un privilegio como siempre, compartir esta mesa con la doctora Luisa y pues con todos los televidentes en un tema tan crucial que nos toca a todos nosotros, como es este tema de la transición energética. Y más allá de la transición energética, yo hablaría de la soberanía energética que necesitamos garantizarle al país. Doctora Luisa, ¿qué tanta tranquilidad dan las cifras de 17 años, la cifra más baja en 17 años de reserva de gas, que es la que entrega la Agencia Nacional de Hidrocarburos? ¿Qué tanta confianza, qué tanta tranquilidad genera esta cifra? Bueno, para analizar esa cifra también hay que partir como de las narrativas y un poco de este discurso que se ha venido construyendo en términos de la transición frente a la escasez, ¿no? ¿A quién intranquiliza precisamente estas cifras? ¿De qué tipo de escasez estamos hablando? Y es una pregunta que también desde Censat nosotros nos hacemos todo el tiempo en términos de cuestionarnos las relaciones con la energía, y es ¿hacia dónde va esa escasez y para quién y para qué es la energía? Nosotros en realidad identificamos la urgencia que existe en Colombia de abandonar la dependencia de los combustibles fósiles. En realidad, más allá de una posición únicamente ambientalista o de ciertos sectores ambientalistas, pues está apoyada también en evidencia científica, y es esa urgencia y necesidad de abandonar el uso de fósiles para consumo interno y para exportación en el país. Entonces, creo que esa pregunta sobre la tranquilidad de los fósiles o de las reservas, pues también debe partir de esa reflexión que invita a la transición energética y decir como a qué nos convoca en realidad esta cifra, ¿no? ¿Qué retos nos pone? ¿A quién en realidad intranquiliza si de verdad vamos por un tránsito de una transición energética alejada del uso de los fósiles?
Entonces, inicialmente a nosotros no nos intranquiliza porque creemos que debemos avanzar en una discusión sobre la disminución gradual del uso de los fósiles, y eso implica ese debate de en qué usos es prioritario, en qué usos es imprescindible, cómo va a ser la reducción gradual del uso de los fósiles, y tener en cuenta que esta cifra precisamente sobre las reservas no es una cifra estática, es una cifra que también corresponde no solo a las exploraciones, sino también a la política pública bajo la cual se ordena el territorio frente a los fósiles, y también está muy relacionada precisamente al uso del gas en el ritmo actual de consumo. Entonces tiene todo que ver con los caminos que transitemos y que proyectemos en este momento frente a la transición energética. ¿A usted qué le dice, Alejandro, ese dato, 17 años, que es un hito, es un récord que no tenía Colombia hace 17 años en materia de reservas? Bueno, para nosotros en realidad este sí es un dato preocupante, porque yo quisiera, para ponernos en un buen contexto con los televidentes, recordar que claro, la transición energética es un proceso que la humanidad tiene que abordar. De eso no hay discusión alguna. Sin embargo, lo que para nosotros sí no está claro desde la política pública que está planteando este gobierno es el ritmo en el que se está desarrollando. ¿Por qué? Porque es verdad, el planeta tiene que balancear dos elementos fundamentales. Por un lado, la sostenibilidad ambiental y por el otro lado, la seguridad en el suministro de la energía, que como siempre lo digo, no es un capricho. Es una necesidad real para la humanidad. Nuestra sociedad es dependiente de la energía. Y hoy la matriz energética mundial se apalanca en más del 75% en los combustibles fósiles. Que ojo, nosotros sí creemos que no deben ser vistos como el enemigo o el demonio que han tratado de presentarnos, porque en realidad cuando vemos la historia del suministro de la energía en el mundo, nos encontramos que estos han sido realmente la garantía de que el planeta haya podido evolucionar hasta donde estamos, que la calidad de vida en el mundo hoy sea mejor que hace 100 años, que la pobreza se haya reducido considerablemente en el mundo comparada con 100 años atrás. Obvio, esto nos trae retos. Pero aquí es donde hay que entender el rol de Colombia, y aquí es donde yo creo que peca gravemente el actual gobierno tratando de acelerar una transición energética en la que realmente nosotros no tenemos un impacto real. Recordemos, el 0.4% de los gases de efecto invernadero, si es que se le puede atribuir a eso todo el fenómeno de cambio climático en el mundo, lo aporta Colombia. El 1% de la producción de hidrocarburos en el mundo lo aporta Colombia. Luego, nosotros no somos un país clave para tratar de cambiar la historia del planeta en esto. Nosotros en estos somos un país seguidor. Tenemos que reconocerlo. Quienes pueden hacer cambios drásticos en estos son los grandes consumidores, China, Estados Unidos, los países europeos, o los grandes productores, Rusia, los países árabes, que pueden realmente cambiar este tema. Pero no hay una señal de cambio. ¿Por qué? Porque no hay unos sustitutos reales. ¿Por qué? Porque la energía no solamente tiene que ser viable científicamente, como cuando nos hablan del hidrógeno verde, sino que tiene que ser técnico y económicamente factible para que los seres humanos puedan hacer uso de ella. El dato de cuánto generamos nosotros en gases de tipo efecto invernadero es crucial y vertical para la discusión. Y fíjense que estaba leyendo un artículo del País que dice que los países productores de combustibles fósiles están ignorando las alertas climáticas y están planeando aumentar la extracción de carbón, petróleo y de gas. ¿Por qué si en Colombia, Luisa, nosotros producimos el 0.4% de gases de efecto invernadero, estamos en esta discusión, en dejar de explorar, en dejar de consumir o transitar hacia energías renovables? Bueno, hay varios puntos que ya se vienen tocando y anuncian precisamente la respuesta a esa pregunta. Uno es ese rol de la energía cuando hablamos de la calidad de vida. Y el rol que han tenido los fósiles precisamente en garantizar una calidad de vida, ¿no? Porque hay como ese relato también sobre cómo han construido una calidad de vida actual, pero también existe un dato científico, y es que precisamente son quienes hoy nos están lanzando a unos escenarios socioambientales sumamente trágicos, ¿sí? Y no solamente estamos hablando del aumento de temperatura, el aumento de temperatura pues asimismo significa todo un cambio y una transformación en las relaciones de vida, en el sostenimiento de los procesos vitales en el mundo. Entonces, uno es que partir de esos procedimientos o partir de esos discursos en términos de lo que implica la calidad de vida, pues también tiene que analizar cómo se van a venir transformando en términos de los escenarios climáticos actuales.
¿Y por qué nosotros tenemos que estar en esta discusión? Porque precisamente hablar de los escenarios climáticos no es, la atmósfera no conoce de fronteras. El carbón y el petróleo que se exporta en Colombia se está quemando en otra parte y está generando esas emisiones. Y por eso decía, no es solamente hablar de emisiones. ¿Usted cree que si dejamos de exportar gas, carbón y petróleo, otros no lo van a vender? Es decir, ese mercado que Colombia deja de ocupar, ¿no lo va a ocupar otro productor, otro que explore y que explote hidrocarburos? Yo creo que Colombia tiene una gran dependencia a la exportación y es una dependencia a un recurso que Colombia no tiene en cantidad. Colombia no tiene un rol dentro de las reservas, o un rol dominante también dentro de las reservas mundiales de gas y petróleo. Ese es otro de los motivos también que nos lleva a hablar de transición y es precisamente, uno, lo que les mencionaba hace un momento de qué implican esas emisiones, que no estamos hablando en términos de fronteras, pero dos, que Colombia sí está centrando su política de exportaciones y mucha de su estabilidad tributaria en términos de un recurso con el cual Colombia, primero, no tiene unas reservas importantes y segunda, no tiene un rol también en términos del ejercicio de la negociación internacional, se somete a los precios internacionales. Hay escenarios que también dan cuenta de la baja competitividad que tienen los hidrocarburos en el caso colombiano, los riesgos que existen en seguir profundizando una economía dependiente de los fósiles. Nosotros decimos, claro, la discusión no es solo económica, pero en lo económico hay muchísimos riesgos. Entonces, primero es eso, reiterar esos riesgos, pero también decir como no hay que centrarlo únicamente en esa perspectiva de la economía tradicional, que hace unas sumas y restas en términos de emisiones, sino también entenderlo en lógica de calidad de vida, como se ponía hace un momento, y por eso lo puse en esas dos lógicas, y que creo que efectivamente, como tú lo apuntas, Camila, es muy importante hablar de cuál puede ser el rol de Colombia en esa política internacional, que es muy reducido, y de hecho, en realidad, eso es un argumento mucho más fuerte para decir hay que avanzar de forma rápida a transitar y abandonar esa dependencia, pero que no es solo únicamente ese argumento. Yo creo que decir avanzar es fácil, ahora hacerlo es lo difícil. El costo de una transición energética, yo estoy casi seguro que ni siquiera este gobierno lo ha determinado. Y entonces lo que uno se pregunta es, ¿qué es lo que nos están proponiendo? Abandonemos los hidrocarburos que hoy tenemos, abandonemos el carbón que hoy tenemos, porque es que es muy malo depender de esas fuentes de ingresos que hoy tenemos. ¿A cambio de qué? De importar tecnología, porque cuando montamos una planta solar o una planta eólica, lo que principalmente estamos haciendo es importar tecnología. Realmente en este negocio a nadie le pagan por tener sol o por tener viento. Eso es marginal. Realmente el costo de estos proyectos tiene que ver con una tecnología que nosotros no producimos. Entonces ahí es donde no cierra la lógica. Plantear que hay que acabar con los hidrocarburos, que hay que desincentivarlos de una manera artificial para poder marchar hacia una transición energética es el error que nosotros cuestionamos. Nosotros siempre hemos dicho es que es lo uno y lo otro. Es que nadie detiene a este país que pueda desarrollar cuando sea técnico y económicamente viable su potencial de hidrógeno o su potencial eólico offshore o su potencial de energía solar gracias a los regímenes de luminosidad que tenemos en el país, pero es que eso no tiene que hacerse a costo de sacrificar lo que hoy sostiene nuestra economía, que es eso precisamente lo que está planteando este gobierno. Y ojo, yo quiero conectarlo, Camila, con la introducción que tú hiciste, por ejemplo, en el caso del gas natural. Aquí nos estamos autocumpliendo una profecía. Recuerden ustedes a la famosa ministra Irene Vélez, que la primera vez, empezando su periodo, le preguntan sobre este tema y lo que dice es, no, pues fácil, lo importamos de Venezuela. Y entonces, ¿dónde queda realmente la soberanía energética? ¿Dónde queda la viabilidad de eso? ¿Dónde van a salir los 500 millones de dólares que se estiman que se necesita invertir en la infraestructura de transporte y de producción? Las cifras, Alejandro, son 7.2 años aproximadamente, que es lo que da la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Usted ve con esa cifra en peligro la seguridad energética del país? Esa cifra por sí sola no habla, y eso hay que tenerlo claro. Lo que sí la veo en peligro es 7.2 años y un desincentivo de la exploración, porque es que esto es una bolsa en la que todos los días nosotros estamos sacándole más o menos 600 millones de pies cúbicos de gas por día a los 2.81 terapiés cúbicos que tenemos de reservas.
Entonces esa es una bolsa en la que estamos sacando todos los días. Si no reponemos, de seguro vamos a tener que volvernos importadores. Porque ¿qué es lo que pasa? Es que hay más de 11 millones de colombianos que cocinamos con gas natural. Eso es una realidad que no se cambia de un día para el otro. Es que tenemos una industria que precisamente buscando menores emisiones se ha cambiado del carbón o del fuel oil al gas natural y requiere el gas natural. Es que tenemos cientos de miles de vehículos rodando en el país con gas natural. Además, a los actuales precios de la gasolina, Camila, pues hay un incentivo de tratar de buscar algo más económico y el gas natural es una respuesta. Y entonces, el gran riesgo no es los 7.2 años. En el pasado hemos tenido cifras parecidas, pero hemos tenido una dinámica de exploración en lo que hay una expectativa de reponer las reservas que nos estamos consumiendo. Y eso es lo que está desincentivando en este momento el gobierno nacional, y eso es lo que sí nos preocupa. Hablemos de los tiempos, Luisa. Yo creo que igual es importante decir que no hay una desincentivación artificial de la exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas, por ejemplo. Perdón, doctora Luisa, ¿no firmar nuevos contratos de exploración no le parece a usted un desincentivo artificial? Me parece un desincentivo mucho más fuerte la declinación que existe y es exponencial de los actuales. No, pero eso no es un desincentivo, es una condición natural de los yacimientos. Exacto, y eso mismo en general para las proyecciones económicas implica mayores inversiones en proyectos de yacimientos que no son convencionales. ¿Quién hace esas inversiones? A eso me refiero. Recordemos esto, es que no desinformemos al país, porque esas inversiones no las hace el Estado colombiano. Esas inversiones en el caso colombiano, por ejemplo, las nuevas proyecciones de que tiene Ecopetrol para la explotación costa afuera, ese dinero es de Ecopetrol, mucho de ese dinero, y estamos hablando de la empresa nacional de petróleo, es uno de los activos más importantes del país. Hablemos de los tiempos, porque hablamos como si buscar gas es simple y es abrir un hueco y decir encontré gas. Esto requiere unos tiempos, ¿cómo afectan los tiempos y esa decisión de no firmar nuevos contratos de exploración? Bueno, nosotros decimos en términos de tiempos, por eso al comienzo hablaba de la disminución gradual. Creo que es importante mencionar que cuando hablamos de disminución gradual no estamos hablando de cerrar en este momento todos los proyectos que existen. Eso implica ampliar también un debate de esos usos imprescindibles del petróleo y el gas. Sí, hace un momento, por ejemplo, se mencionaban en el caso del gas cuáles son esos usos, hablaban de la dependencia de más de 1000 hogares al suministro de gas para la cocción de alimentos o para los servicios de calefacción y demás. Lo que nosotros decimos es, hay que plantearse esa pregunta de para qué es la energía, para quién, cuáles son esos usos imprescindibles, cuáles son esos sectores más vulnerables que implican que prioricemos un tránsito también en ellos, cuáles son los sectores que tienen menor capacidad en este momento de hacer una transformación de sus equipos, que estamos hablando, por ejemplo, de hogares, en temas de movilidad, ¿sí? Y eso implica, más allá de pensarse en términos de las actuales reservas, pues en pensarse la política pública. Por eso también lo decía hace un momento, hablar de reservas no es solamente una discusión que nos cierne en temas técnicos, sino también tiene que ver con política pública. Por ejemplo, en términos de gas, el pensarse que más que los usos residenciales son los usos de la misma industria de los hidrocarburos para sus procesos en términos de gas, es decir, tienen un porcentaje mucho mayor de demanda de gas que los mismos residenciales. Entonces, por eso la pregunta de ¿para qué es la energía? Es tan relevante y nos permite también pensar esa lógica de 7 años de reserva, si en realidad es así, o si pensamos en cómo más bien direccionar esos usos de acuerdo precisamente a esos usos imprescindibles, a esos sectores más vulnerables y también a los compromisos de Colombia en términos de cambio climático. Dice el ministro... Si me dejas, yo sí respondo tu pregunta. Sí, porque es que no dimos respuesta sobre los tiempos. Simplemente quiero darle un dato hablando de los tiempos. Dice el ministro Camacho que no importa que sea el tiempo, es decir, que esos 7.2 no significan que ese es indiscutiblemente el tiempo de abastecimiento de gas en el país. Claro, es que miren, hay que entender esto. El indicador reservas producción es un indicador que lo que dice es, tenemos hoy 2.81 terapiés cúbicos de reservas probadas, es decir, de campos en donde hemos hecho una prueba extensa y donde sabemos que hay unas reservas con una gran certidumbre. Y eso lo dividimos entre el consumo que estamos teniendo cada año. Y eso nos alcanza para 7.2. Claro, eso puede variar. Y solamente dos variables generales. Una, por ejemplo, si se nos entra un fenómeno del Niño, donde va a haber un pico de demanda estacional para la generación térmica de gas en el país, pues esos años se nos van a reducir, porque vamos a consumir más rápido nuestras reservas. Recordemos que los años previos han estado ausentes de este fenómeno. Segundo,
Esto también depende de la vida natural de los yacimientos, porque los yacimientos de hidrocarburos, aunque los de gas son menos proclives a esto, pues no se desabastecen de un día para el otro, sino que ellos empiezan a declinar paulatinamente. Entonces sí es posible que nosotros produzcamos gas por más tiempo, pero lo que vamos a perder es nuestra autosuficiencia. Vamos entonces a empezar a depender más del gas importado, que hoy lo importamos ya. Recordemos que hoy tenemos una planta de regasificación de gas natural en el Callao, en Cartagena, que nos ayuda a cubrir los picos térmicos que nuestro régimen, que no es regular, precisamente por el tema del fenómeno climático, del fenómeno del Niño, nos presenta, y entonces por eso hay en los picos en donde tenemos que importar gas. Pero ojo, aquí lo que sí es importante fue la pregunta anterior que hiciste. Para descubrir un campo de gas, las mejores prácticas, la experiencia lo que demuestra es que se requieren al menos unos 6 años. No, y tiempos para las licencias claro, ambientales. Exactamente, a eso iba. Yo tengo que primero obtener un contrato de los que no quieren firmar en este gobierno porque sienten que nosotros vamos a cambiar el mundo, no dando más contratos de hidrocarburos, de exploración y producción. Tengo que tener un contrato de esos, luego iniciar toda la etapa de permisología ambiental, luego de eso tengo que hacer una serie de estudios de sísmica, un estudio de geología, de geofísica, para poder encontrar los sitios donde es probable que encuentre. Luego de eso tengo que identificar unos leads, unos puntos en donde hay una alta probabilidad, allí perforar un pozo. Luego de perforar un pozo no basta con que al perforarlo encuentre gas. Fíjense lo que nos pasó en el offshore. Ahí tenemos pozos que han probado gas en la perforación, pero no son reservas probadas porque hay que hacer una prueba extensa en donde yo determine los caudales, las presiones y el comportamiento del yacimiento para poder decirle al país, oye, ahí tengo tal cantidad de reservas de gas que van a ir mejorando ese parámetro. Pero otra vez me vuelvo al principio, si este gobierno decide de manera arbitraria e irracional no firmar nuevos contratos, pues no vamos a encontrar. Y quiero hacer énfasis en esto porque es que aquí se engaña a la gente. Esas no son inversiones de riesgo que haga el país. Esas las hacen las empresas privadas. Ahora, que si Ecopetrol se queda sin socios, pues obvio, pues es que si ponen a presidir a Ecopetrol al gerente de la campaña del presidente de la República y empiezan a ver todos los fenómenos que estamos viendo por los cuales los resultados del día de ayer, pues carambas, nadie va a querer asociarse con Ecopetrol, nadie va a querer venir a hacer inversiones de riesgo en el país. Pero esa no fue la historia. Si miramos 20 años atrás, aquí vinieron muchas empresas, hicieron grandes inversiones de riesgo y eso fue lo que nos sacó de un fantasma parecido a este que estamos en el año 2002. Luisa, quiero insistirle en el tema de los tiempos porque hay mucha preocupación, sobre todo en el sector, con los tiempos para poder acceder a una licencia ambiental, a todo lo que tiene que ver con consulta previa. Eso no está en juego, digo, con los tiempos que está jugando el gobierno, con la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración, no están en juego esos tiempos que son vitales. El tiempo que se demora para sacar una licencia ambiental no es una semana. Sí, pero no entendería por qué están en juego. O sea, una cosa, y es importante también aclararlo, una cosa son los procedimientos frente a los proyectos que ya están en exploración y otros, sí, le pregunto es, si llegamos al escenario de no tener gas, de que se acaben las reservas, las probadas, las que existen, las existentes, ¿qué vamos a hacer con los tiempos? Si aquí hay unos tiempos que son largos, que son eternos para las licencias, incluso para la fase de búsqueda de exploración de hidrocarburos. Bueno, ahí hay una cosa que es muy importante y es también en términos de lo que son los costos de los proyectos de gas. Los costos en términos ambientales y sociales no deberían necesariamente estar sujetos precisamente a estas proyecciones, y ahí parte una postura importante y es también frente a los impactos que tienen los proyectos en determinados territorios. Creo que son dos discusiones muy aparte y es precisamente Colombia requiere y en este momento todavía demanda robustecer también los procesos de licenciamiento ambiental en términos también de lo que implica la licencia social, la posibilidad de las comunidades de participar, de ejercer la soberanía energética más desde una posición de conocer también, no solo conocer más bien los proyectos, sino también entender en términos energéticos de alternativas y de posibilidades en el campo energético más allá de una perspectiva técnica. Entonces, yo no los juntaría necesariamente, no creo que esos proyectos o esos procesos deban estar en las mismas proyecciones, porque si bien el Estado colombiano, no solamente el gobierno actual, sino en general, los procedimientos para la adjudicación de licencias deben robustecerse en términos del diálogo social y en términos también técnicos de lo que implica el monitoreo ambiental y demás.
Creo que esto no necesariamente debe o apurarse o afanarse en términos de las perspectivas económicas o solamente desde las perspectivas económicas, porque nos podría conducir precisamente a nuevos riesgos en términos de la viabilidad misma de los proyectos ya cuando estén andando o en términos mismos de los impactos que podrían llegar a tener. Entonces yo sí haría un llamado precisamente a separar esos temas, creo que eso es muy importante, porque eso, entender también las comunidades como una barrera, pues ha sido parte de cómo han llegado estos proyectos a territorio, ¿sí? Y que no debe seguirse reproduciendo esa narrativa como si fuera una barrera, cuando también han habido muchas ausencias en términos de los proyectos, de los procesos que garanticen la participación y demás, y que creo que eso es también eso es muy clave, importante. pero también la seguridad jurídica para generar confianza en la inversión que se hace, ¿no? Pero en realidad la suspensión de de las nuevas ha sido solamente frente a nuevas exploraciones. Y eso también es importante decirlo, no es decir, la seguridad jurídica no es lo que está en juego, son nuevas exploraciones, no, por que eso, de por sí nos es ponen que en un camino de pensar transiciones de esa forma es la dialéctica gradual. engañosa de este gobierno, decir Alejandro. que no, que tranquilos, que tenemos 153 contratos y que con eso nos vamos a defender. ¡Falso! En esta industria, si no se explora, no se encuentra, y si no se encuentra, uno pierde la autosuficiencia. Eso no nos echemos cuentos. Ahora, pero aquí yo quiero no estamos hacer una defendiendo una aclaración. posición, aquí no estamos defendiendo una posición puramente económica como la quieren hacer ver. Lo que pasa es que la pobreza tampoco genera derechos. A ver, yo les digo, entonces, perdemos nuestra autosuficiencia en materia de hidrocarburos, perdemos el empleo decente que esto genera, perdemos los ingresos que esto le trae al país, perdemos la inversión extranjera directa que logramos con esto, perdemos los aportes que le hacemos al fisco. ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Saben qué es lo que sigue? Es un impacto ambiental peor, volver a la leña, que es un problema de salud pública y que es un problema de depredación de los bosques primarios, porque es que la gente no se va a morir de hambre, la gente no come de narrativa, no cocina con narrativa. Entonces yo creo que aquí sí hay que ser responsables, aquí sí hay unas medidas y están claras desde el primer día de gobierno, incluso desde la campaña, en hacer un ocaso prematuro, premeditado de la industria de los hidrocarburos, y eso le hace muchísimo daño al país. Y lo que pasa es que dicen que esto es para mejorarnos nuestra calidad de vida y para ser más responsables con el medio ambiente, lo cual en la práctica es falso, porque al final lo que nos va a traer es peores impactos. Luisa. Bueno, yo iba a hacer también una aclaración, y es cuando nosotros hablamos de una moratoria y de avanzar, por ejemplo, a una moratoria de los hidrocarburos, no estamos hablando solo de una perspectiva de este gobierno. De hecho, nosotros creemos que debe ser muchísimo más ambiciosa. ¿Sí? Cuando hablamos de esos riesgos, también estamos hablando de riesgos económicos en términos de lo que implican las nuevas inversiones en cuanto a yacimientos no convencionales. Y hablamos de yacimientos no convencionales porque precisamente estos tienen unos mayores costos de inversión. En el contexto actual de lo que implica Colombia en el mercado internacional de los hidrocarburos, pues también hay unos mayores riesgos de baja competitividad. Hoy en día las energías alternativas están tomando unos mejores precios y tienen mayor competitividad. Hay sectores que sí son posibles, en los que sí es posible reemplazar, por ejemplo, el uso del gas. Para el ejemplo, el sector residencial. Por ejemplo, en el sector residencial lo reemplazaríamos por estufas eléctricas. No, hay distintas alternativas dependiendo de las ciudades en las que estemos. Yo hablaba del sector residencial, uno, porque en realidad no es el mayor consumidor de gas y lo usaba como ejemplo. Pero Dos, son porque más de 12 millones de hogares. Pero es menos del 20%. De hecho, el sector hidrocarburos utiliza más gas que el sector residencial. Entonces, por eso al comienzo también ponía el debate de para qué usamos la energía. Pero también lo decía en términos de pensar, bueno, de acuerdo a las ciudades que estamos hablando, que ha implicado la política pública de gasificación, porque nosotros dependemos del gas en términos también de cómo se ha impulsado esa gasificación, porque no pensamos en sistemas de calefacción basados en energías alternativas, en calefones, porque no pensamos en estufas inducidas, bueno, porque no pensamos en otro tipo de tecnologías más adecuadas también, por ejemplo, en los contextos de ciudades. Hay otra discusión muy importante allí, es en términos comunitarios, cómo también se han venido respondiendo con otras alternativas. No siempre la leña, de hecho, es la peor opción cuando estamos hablando de estufas eficientes y cuando estamos hablando precisamente de los bosques de leña, y son casos concretos que no implican unos procesos tan masivos o tan demandantes de energía, y que en realidad los procesos vitales territoriales sí pueden responder. Yo lo que quiero decir acá es, hay procesos que están pensándose las alternativas a la dependencia de gas, hay sectores que pueden suplantarse con apoyo de políticas
políticas públicas, y en realidad estamos hablando de una necesidad global de abandonar el uso de los fósiles y que Colombia debe tener un rol allí y que existen políticas y posibilidades y caminos para eso, no solamente en la lógica de este gobierno, sino también en términos de las proyecciones de lo que significa el petróleo y el gas de Colombia, que es poco competitivo, y que también Colombia puede ser más competitiva si se quiere mediante otros medios o mediante Miren, otros es que generar ideas sin datos es como fácil. Hay un estudio muy interesante de Fedesarrollo que está hablando sobre el costo de la sustitución de las estufas a gas por estufas de inducción. ¿Sabe cuánto cuesta, Camila? Cuesta entre 3 y 4 billones anuales proyectando esto de aquí al 2030. ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar eso? O sea, aquí lo que pasa es que es fácil decir todo esto, pero cuando vemos que tenemos un país que tiene unas limitaciones, donde casi 1 millón de personas no ha tenido acceso a la energía eléctrica, es muy bonito venir a decir, vamos a prescindir, vamos a declarar una moratoria de los hidrocarburos. Por Dios, aquí lo que tenemos es que producir todo el gas y todo el petróleo que podamos mientras podamos, porque sí, hay que ser conscientes, un día, cuando el mundo desarrolle verdaderamente fuentes energéticas que sean competitivas, pero por Dios, por un lado que sean accesible realmente a los consumidores. De nada nos sirve hablar de hidrógeno gris o de hidrógeno blanco, como hablan estas personas para distorsionar la opinión de la gente, cuando realmente no hay forma de pagar eso, no hay forma de que la gente pueda hacer uso para su vida en esto. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que saber es que sí, el día que quizá la energía nuclear de nueva generación, que es mucho más segura y más confiable que la que conocemos, quizá cuando la energía solar y eólica cursen esa ruta de desarrollo tecnológico que le baje los costos realmente y las haga competitivas, cuando eso pase, pues nadie va a comprar petróleo y gas, pero para cuando eso pase, nosotros, si somos inteligentes, debíamos haber monetizado al máximo nuestras reservas para financiar esa transición. Porque, ojo, yo también les pregunto a Laura, por ejemplo, oiga, ¿y con qué va a reemplazar el empleo decente que se genera en este sector? Son 600.000 familias que vivimos de esto. A ver, ¿con qué nos las va a reemplazar? Pues es chévere venir a decir que es que hay que ir a cocinar con leña, pero ajá, yo creo que el país se merece mucho más que una propuesta de esas. El presidente Petro ya ha dado luces de cuál podría ser el reemplazo, ya vamos a hablar de eso. Parte de ese reemplazo, dice el presidente Petro, está en el turismo. Quiero regresar, Luisa, al tema de los sustitutos, de las alternativas, que es la palabra que usted utiliza. Usted dice estufas inducida, calefones, pero estoy revisando aquí, me eché una googleada y estoy revisando el valor de una estufa de acero de 4 puestos, 549.000 pesos la más barata, 959.000 pesos la intermedia. ¿Usted se imagina que un hogar en promedio, estrato 1, 2 o 3, tienen para cambiar, para hacer esa transición, para tener alternativas de transición energética? Sí, por eso yo incluso decía que esto se impulsa más desde en términos de política pública, pero ahora que tú mencionas precisamente los costos, pues me quiero referir a 2 cosas. Una es cuando yo hablaba de los riesgos económicos de los nuevos proyectos, por ejemplo, en yacimientos no convencionales o de gas costa afuera, pues también implica hablar de los costos de inversión que implican también estos proyectos o estos nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. Porque en realidad las inversiones de estos proyectos son muy altas, ¿sí? Implican nuevas infraestructuras. ¿Muy altas para quién? Implican, por ejemplo, hablando en términos de lo que mencionaba de la declinación de los yacimientos, hay una tasa de declinación también en términos de en relación con las inversiones y con los yacimientos que se descubren actualmente. A lo que quiero hacer referencia es, la curva lo que demuestra es que actualmente tienden a subir las inversiones por menos yacimiento. Eso no lo paga Colombia, entonces, no lo pagamos los colombianos. El costo del gas precisamente se tiene que transferir a algún sector. Entonces la pregunta es, claro, ¿a cuál sector se va a transferir? Pero sigue siendo más económico que la energía eléctrica. A lo que voy es, han habido fuertes con inversiones, pues precisamente la pregunta es, ¿se van a seguir transfiriendo a los sectores más vulnerables, a las comunidades que soportan los pasivos ambientales, a reducción de las garantías de los trabajadores, o pensamos también en escenarios, en las inversiones o en cómo redireccionar también inversiones? Porque es que sí me parece que eso de centrar las inversiones en el sector privado, en el caso colombiano, pues sí hay que matizarlo en lo que implica las reservas de Ecopetrol, por ejemplo, y seguir hablando de Ecopetrol como el pasivo más importante de la nación, en lugar de pensarse esas transiciones en Ecopetrol.
¿Sí? pasivo? Entonces, el activo, perdón, el activo más importante, gracias, el activo más importante de la nación. Estamos hablando de otro Copetrol, porque nosotros vemos aquí un poquito la gallina, le dicen la gallina de los huevos de oro. La iguana de los huevos de oro le decimos nosotros. Y bueno, creo que es importante sí ponerlo en esos términos porque estamos hablando de la empresa pública entonces más grande del país. ¿Sí? Claro, que nos están acabando, por cierto, ¿no? Yo creo que más que acabando es que precisamente Ecopetrol tiene que pensarse cómo será esa transición, porque a lo que iba también con eso es, estamos hablando de unos límites biofísicos, no solamente nosotros estamos diciendo que hay que reducir el uso de los fósiles tienen un límite. Y ese límite se tiene que pensar en algún momento. Por eso todo el tiempo he insistido en una reducción gradual. Por eso todo el tiempo he estado hablando, hay que caminar la transición desde una planeación, no desde el momento en el que se nos la imponga el mercado. Y eso me lleva a la pregunta, porque pareciera que no la estoy respondiendo, es precisamente porque en ese momento, o si hacemos esa planeación, también estamos pensando en los costos de inversión. Cómo la política pública piensa en redireccionar sus inversiones precisamente a las transformaciones de esos sectores más vulnerables. En eso hay que pensar que es el dinero, saber en cuánto va a costar o cuánto va a ser el golpe, el costo de la transición energética. Los datos alrededor de esta discusión no son alentadores. Utilidades de Ecopetrol que cayeron más del 46% al tercer trimestre del año pasado. Hay datos que tienen que ver, por supuesto, con la falta de transparencia, con la falta de claridad alrededor de los datos en el Ministerio de Minas. Muchos funcionarios han dicho que hay reservas suficientes, otros han dicho lo contrario, y basta solo recordar lo que dijo la ya ex viceministra Belisa Ruiz, desautorizando a su entonces jefa, la ministra Irene Vélez, sobre ese punto. Una desautorización, un desmentido que le costó su cargo, le costó su puesto en el viceministerio de Minas. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Ella presentó una gráfica en la que aparecen unas reservas, unos contingentes y una perspectiva de gas, y además las importaciones y unos proyectos, la potencialidad de gas de unos proyectos. Esa gráfica está mal presentada y ella sigue defendiendo que esa gráfica está bien presentada. Entonces, eso no es así. Estamos de regreso en Zona Franca esta noche de jueves hablando del gas, hablando de la transición energética y por supuesto de la llegada al Ministerio de Minas de Andrés Camacho, un hombre que inicialmente se decía traía calma al sector de los hidrocarburos con declaraciones como que la transición energética era con gas y con petróleo. Pero esto fue lo que dijo a propósito de esta discusión sobre la actividad exploratoria en función de la transición energética de la que tanto ha hablado el presidente Gustavo Petro. Nosotros vamos a mantener la actividad exploratoria del país y vamos a explorar en clave de energía. Y esa es la tarea que tenemos para la transición energética. Entonces ya tendremos oportunidad de poder desarrollarlo en más detalle. Sigamos hablando de las alternativas. Luisa, sobre la pregunta que le planteaba Alejandro, ¿cuál sería la alternativa para quienes hoy están viendo con preocupación? Yo creo que tal vez usted y muchos de los que conocen este sector han visto las marchas, las manifestaciones de quienes hacen parte del sector de hidrocarburos y que ven amenazados sus puestos de trabajo como producto de las decisiones del gobierno del presidente Petro. Bueno, lo primero entonces es centrar lo que quedó un poco en el aire hace un momento en términos de plantear ¿por qué hablamos de disminución gradual y por qué al comienzo también insistía tanto en que no estamos hablando de un cierre de todas las operaciones, sino precisamente si estamos hablando de un recurso que tiene unos límites, que también en términos de los escenarios internacionales nos cercan y nos llaman también a reducir el uso, a dejar un gran porcentaje en el subsuelo, pues también cómo vamos pensando ese proceso de una forma anticipada, cómo Colombia también puede ser no solamente líder en términos climáticos, sino también irse pensando procesos más justos en términos territoriales, en términos de los y las trabajadoras y demás. Entonces, no hay una sola o una única forma de transición energética. Los trabajadores también se vienen planteando muchos procesos, los territorios también, el gremio también, y es válido y entiendo que hay muchas preocupaciones. A lo que yo quiero apuntar es muchos de estos límites, más allá de ponerse desde una perspectiva política o no, pues parten de esos límites biofísicos y climáticos del planeta. No necesariamente es una cosa que se centre en solamente la mirada ambientalista, sino que Colombia tiene unos compromisos en términos climáticos, tiene unas vulnerabilidades también en el territorio nacional y tiene un proceso que adelantar en términos económicos. Entonces, eso es
pues lo primero y lo más importante que quería señalar allí sobre ese punto. En términos de alternativas, pues bueno, creo que es importante llamar a ese diálogo social. Nosotros, hablo como Censara Guaviva aquí, también venimos planteando el horizonte político que tiene hablar, por ejemplo, de energías comunitarias, y no hablo de energías comunitarias solamente como una aplicación de tecnologías de energías alternativas en territorio, sino como esas relaciones que se vienen gestando en muchos lugares para pensarse otras relaciones con la energía que resuelvan realmente las necesidades energéticas, pensando en que no es solamente un asunto de costo, sino que también tiene que ver con un tema de acceso a servicios, que tiene que ver con un tema de transporte, de proyectos productivos y demás. Entonces, nosotros insistimos en términos de pensarse las energías comunitarias como horizonte político, también anunciarles que desde la instancia de la que hacemos parte, que es el Consejo Permanente para la Transición Energética Justa, hemos venido construyendo estudios en términos de lo que implica el abandono del uso de fósiles, y sobre él en particular pues tenemos un análisis sobre lo que implicaría, por ejemplo, en términos económicos, pensarse en una exploración y explotación de gas costa afuera, y posibles alternativas también en términos de la sustitución de usos de gas en sectores residenciales y comerciales en Bogotá. Usted no lo veía tan claro, Alejandro. Hablemos de alternativas. Reitero, las comunidades, los trabajadores realmente de estas industrias protestando, marchando por lo que el presidente Petro prometió en campaña, que era esta transición energética. ¿Cuál puede ser la alternativa para quien hoy trabaja en la industria del gas, en la industria del petróleo, en la industria del carbón, que son los tres venenos de los que ha hablado el presidente Petro, incluso ante Naciones Unidas? Curiosamente, sí, eso es peor veneno que la planta que él alaba y que promueve, y que, bueno, no quiero opinar más sobre el tema. Pero aquí yo quiero ser claro. Nosotros, los trabajadores de la industria de los hidrocarburos, lo que hemos decidido es defender esta industria, que es patrimonio de todos los colombianos. Porque es que no es nada menor los resultados de Ecopetrol ayer, es que cada colombiano debería estar preocupado, porque es nuestro recurso el que se está perdiendo debido a esa falta de transparencia. Es que ¿qué transparencia puede haber en una empresa que le ha apostado a ser una empresa seria ante el mundo, que cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, cuando de verdad no hubo otro candidato que pudiera ocupar la presidencia de la compañía que el gerente de la campaña del actual presidente? Y de ahí en adelante, todo lo que viene pasando dentro de la empresa, donde se está abandonando la misionalidad, donde los trabajadores nos reportan día a día cómo se le quitan recursos a lo que es misional, a lo que genera valor para este país, para todos los colombianos, para destinarlo supuestamente a aventuras. Aquí yo otra vez insisto, miren, nosotros no estamos en contra de la transición energética, creemos que ese es un proceso natural que además el mundo ya ha vivido. Nosotros pasamos de la leña al carbón que salvó los bosques en una época. Luego pasamos o fortalecimos con el petróleo, de manera que salvamos a las ballenas blancas que estaban en vía de extinción porque su aceite era utilizado para la iluminación, y gracias a que pudimos ir haciendo esas transiciones a la hidroeléctrica, todas esas cosas, es donde el mundo va. Y sí creemos que debe haber una, pero mire, datos hay que darla, porque pero, claro, no son infinitos, claro, pero los datos recursos naturales. Mira datos concretos, te voy a dar datos concretos. Hoy, una inversión de $1 millón con proyección a 30 años te genera 40 megavatios de energía en paneles solares, te genera 55 megavatios en energía eólica, y te genera 300 megavatios en la tecnología más cara, que es la del shale gas. En tema de hidrocarburos. Eso lo que demuestra es que lastimosamente las tecnologías alternativas no han alcanzado sus niveles de eficiencia. Ahora, yo no las descarto. Claro, Colombia tiene unos territorios no interconectados, en donde probablemente antes de llevarles un cable de energía eléctrica, generación localizada solar o eólica puede ser una respuesta muy válida. Claro, la biomasa puede ser otra respuesta asociada a procesos industriales. Pero eso no nos significa que tengamos que renunciar a nuestros recursos, porque otra vez insisto, producimos el 1% de los hidrocarburos del mundo. Nosotros no marcamos la tendencia en esto. Es un verdadero capricho y responsabilidad tratar de nosotros ser los que cambiemos esta tendencia. No, todo lo contrario. Es que hay que hacer lo uno y lo otro. Es que los recursos para poder garantizarle a este país hacer esa transición en serio vienen de los hidrocarburos y del carbón que hoy podemos monetizar, porque el mundo está pagando por ellos, es porque los necesita. Y aquí quiero cerrar diciendo algo. Sí, es verdad, Colombia ha hecho un aporte enorme
en el tema. El mundo quisiera tener la matriz energética que tiene Colombia hoy. ¿Por qué tenemos que acelerarnos más? Nuestro gran componente hidroeléctrico es envidiable por el mundo. Realmente nosotros no somos los que tenemos que hacer hoy el sacrificio que nos están planteando. Y es mentira. No, mire, el turismo, y menos con una reforma tributaria que lo gravó más y lo hizo menos viable, ni los aguacates van a reemplazar los ingresos que le trae al país el carbón y los hidrocarburos. Por supuesto que queremos turismo, pero para hacer turismo, vayan a Dubái. Desen cuenta que el turismo se hace apalancado con los recursos de los hidrocarburos. Sí, que queremos producir aguacates, claro, pero necesitamos vías, necesitamos infraestructura, necesitamos una serie de cosas para poder ser competitivos en el mercado global. Y eso nos lo pueden dar el aporte que hace la industria de los hidrocarburos y el carbón en Colombia. Como dato para esta discusión, los expertos en gas natural, los expertos realmente en hidrocarburos, están recomendando ampliar la cobertura de gas en Colombia, fortalecer la infraestructura y garantizar el servicio, que son algunos de los retos que destacan para el 2024. Esa fue la discusión que se dio, entre otras, en el gran foro de perspectivas económicas del 2024 liderado por el colombiano. Allí estuvo Luz Estela Murgas, que es la presidenta de Naturgas, y también explicó hace algunos días lo que está haciendo para recuperar la producción de gas en el país. El gas que, dice ella, es la puerta de entrada para las poblaciones, las comunidades más pobres a la transición energética, a propósito de las dificultades que se han vivido en los últimos días. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Anunció recientemente, dio un comunicado cuál era el plan de acción que tenía, y ese plan de acción se resume en que están perforando pozos adicionales para recuperar los volúmenes de producción que tenían antes de la contingencia. Entonces, hay que estar muy atento al resultado de esta estrategia de perforaciones de pozos adicionales para que se pueda restablecer 100%, digamos, las condiciones operativas que tenía Canapol antes de la contingencia. Estamos en Zona Franca esta noche hablando del gas ya en la fase final de transición energética, un poquito trastornada, un poquito trajinada del gobierno del presidente Gustavo Petro. Luisa, su conclusión a propósito de esta discusión, de esta muy interesante discusión sobre transición energética, puntualmente sobre el gas. Bueno, puntualmente sobre el gas, es que para hablar de una transición energética que sea justa, se requiere pensar en unos procedimientos de abandono gradual del uso de los fósiles de forma rápida, urgente, concertada sí con sectores, pero que también nos implique pensar más a fondo qué son esas relaciones con la energía, para quién y para qué, y también pensar en los riesgos que implicaría seguir o continuar en esta misma lógica de ampliación de proyectos fósiles, cuando también hay unos límites biofísicos que nos imponen otras responsabilidades, y también hay unos compromisos climáticos que están directamente relacionados con las formas de vida territoriales y con las vulnerabilidades de cada territorio. Alejandro. Bueno, desde la voz de los trabajadores de la industria petrolera y energética de Colombia estamos convencidos de que el país no puede renunciar a sus recursos naturales energéticos tradicionales como el carbón y los hidrocarburos, en particular el gas. Creemos que tiene una vocación social enorme, no es menor, 11 millones de usuarios del sistema domiciliario de gas natural, eso es en proporción unos 40 millones de colombianos que se benefician con este servicio, y que no podemos salir a decirles que es que hay que acelerar esto, que es que hay que terminar esto, cuando en nuestro subsuelo todavía hay reservas que no solamente les van a resultar más económicas en su factura, sino que son reservas que van a generar empleo en Colombia, inversión social en Colombia, que van a generar atracción de inversión extranjera directa, que van a pagar regalías, que van a aportarle al fisco colombiano, y a esa riqueza no podemos renunciar por una aventura ambientalista en la cual no vamos a generar un verdadero impacto sobre el mundo. Así que seguimos defendiendo nuestra industria, creemos que es un patrimonio de todos e invitamos a todos los colombianos a unirnos en defenderla. Alejandro, gracias por acompañarnos esta noche. A ti, Camila. Luisa, un gusto tenerla esta noche aquí en Zona Franca. Un gusto estar aquí. Llegamos al final esta noche en Zona Franca. Luisa Umaña y Alejandro Ospina hablando de la transición energética, que tiene malas noticias en las últimas semanas para el sector eólico por cuenta de Enel, que suspendió indefinidamente la construcción del parque eólico Huimpeshi en el departamento de La Guajira, aunque en días pasados el gobierno había anunciado acuerdos con las comunidades indígenas en esa región, mientras paralelamente se está anunciando la construcción del primer parque de energía eólica que estaría ubicado entre el río Magdalena en jurisdicción de Barranquilla y Puerto Colombia. Llegamos al final de Zona Franca, quede con la programación habitual de Red Más. A continuación, Placeres con Flavia. Que tengan una feliz noche, que descansen.